En una fría mañana del mes de enero de 1895, un capitán del ejército francés es degradado y una multitud de cientos de personas grita «Muerte al traidor». Su crimen: alta traición, vender secretos militares al enemigo. Pero Alfred Dreyfus era inocente, una víctima de un país sumergido en poderosos sentimientos antisemitas y de un ejército penetrado por la corrupción. Acompáñenos en esta nueva entrega de En Busca de la Historia, para ahondar en el vergonzoso caso Dreyfus. En un apartado parque ubicado en el centro de París se encuentra la estatua del capitán Alfred Dreyfus, cuyo nombre continúa evocando las imágenes de la injusticia y el antisemitismo, más de 100 años después de haber sido declarado injustamente culpable de gravante derrota sufrida ante Alemania en la guerra franco-prusiana. Francia había sido obligada a entregarle a Alemania las regiones de Alsacia y Lorena y a pagar una indemnización de 5.000 millones de francos, la cantidad equivalente a todos los impuestos recaudados por el gobierno francés en más de 2 años. Era una humillante derrota que dejó a los franceses decepcionados, resentidos y desconfiados. Vigilar a los alemanes que vivían en su país representaba para el contraespionaje francés una reivindicatoria misión a tiempo completo. El centro de sus actividades de espionaje era la embajada alemana en París. Los franceses tenían un informante, una criada de nombre Marie Bastien, que trabajaba en la embajada de Alemania, donde sus labores incluían vaciar las cestas de la basura de los funcionarios alemanes. A cleaning woman in the German embassy found a little memo torn up, a testimonial incidentally to the primitive level of spying in those days. Cada semana, Bastien le enviaba trozos de cartas, informes y documentos a un miembro del alto mando militar del ejército francés. Los pedazos de la nota fueron cuidadosamente unidos por el mayor Hubert Joseph Henry, miembro de la unidad de contraespionaje del ejército. Su contenido era inquietante. El que había escrito la nota tenía acceso a información confidencial acerca del cañón de 120 milímetros, la más moderna superarma de Francia. Everybody said, "My God, we've got a spy in our midst." El espía firmaba con el seudónimo de Jacques Dubois. En otros informes, los alemanes se referían a él como el despreciable D. Solo los oficiales de artillería del alto mando militar podían tener acceso a ese tipo de información. El mayor Henry revisa la lista de nombres y comprueba que el único que comenzaba con la letra D era el del capitán Alfred Dreyfus. Henry compara la letra de la nota con la de los informes de rutina del ejército que Dreyfus había preparado. Aunque no coincidían perfectamente, el ambicioso Henry siente que esta es lo suficientemente parecida y abre una investigación en contra del capitán Dreyfus. Pero Dreyfus no encajaba dentro del perfil de un espía. Estaba felizmente casado. Tenía 2 hijos, no tenía deudas. Provenía de una familia honrada que había huido 20 años atrás de la ocupación alemana a Alsacia. Había ocupado el 9º puesto de su graduación en la Academia de Guerra y tenía un brillante futuro en el ejército. Pero también era judío. He was utterly patriotic. He was absorbed with the idea of being an officer, and an officer as a man of honor. He was a dedicated military man. He saw himself first as a Frenchman and only secondarily as a Jew. Aunque Francia había sido la primera nación europea en concederle nacionalidad a los judíos, muchos franceses mostraban recelo por su rápido ascenso en la sociedad. France was a complicated place for Jews at the end of the 19th century.
Anti-Semitism was rampant. There was social anti-Semitism. There was the beginnings of political anti-Semitism. But at the same time, Jews were found in all levels of French society. El 15 de octubre de 1894, a Dreyfus se le pide presentarse en ropa de civil a la oficina del jefe del alto mando militar del ejército. Sin explicación, se le ordena escribir una carta utilizando las mismas palabras contenidas en la nota, cuyas partes habían sido unidas. Cuando termina, es puesto bajo arresto por alta traición. El mayor Henri tenía a su hombre. The nice thing about villains in this case is how many of them are obviously villainous. Henri is a brute. He is a self-made brute. He is semi-illiterate. He is very tough. Most of the time he doesn't really know what he's doing. He is the figure of the jobber, of the horse trader, who will do anything to camouflage weaknesses in his product. Dreyfus es llevado a prisión. Protesta enérgicamente, grita su inocencia y golpea su cabeza contra los muros de su celda. ¿Cómo podían acusarlo de haber cometido un crimen tan abominable? Durante 2 semanas, Dreyfus estuvo detenido mientras el ejército trataba de fabricar el caso. La esposa de Dreyfus, Lucie, fue informada del arresto de su marido. Sin embargo, se le advirtió no decir nada, de lo contrario, jamás volvería a ver a su esposo. Si los rumores del arresto trascendían a la prensa, el ejército se vería forzado a actuar. Los titulares de algunos periódicos antisemitas pregonaron: un judío traidor entre nosotros. That a spy should be found, that a spy should be arrested, is already a sensational piece of news. That this spy should be Jewish, a Jewish captain in the Holy of Holies, the General Staff, is even hotter news. Dreyfus enfrentó una corte marcial. Los 3 expertos en escritura que testificaron dijeron que la letra de Dreyfus se parecía a la de la nota extraída de la embajada alemana. The military came under intense pressure to prosecute. After all, they had a crime of espionage. They had a suspect. What were they going to do? Having been forced to go to trial, they felt that they had to do whatever was necessary to win a conviction, and therefore they took the illegal road of creating a dossier of documents which were purported to refer to Dreyfus, but which in fact did not. Los documentos forjados por oficiales del ejército y que solamente fueron mostrados a los jueces respaldaban una historia falsa acerca de Dreyfus, el traidor, Dreyfus, el espía. Dreyfus fue rápidamente condenado. 2 semanas después, en el patio de honor de la escuela militar, es públicamente degradado en frente de sus compañeros de armas, mientras la multitud gritaba: «Muerte al traidor, muerte al judío». Soldados, ellos están degradando a un hombre inocente. Soldados, están deshonrando a un hombre inocente. Larga vida a Francia, larga vida al ejército. Alfred Dreyfus. Casi inmediatamente, Dreyfus es conducido hasta un puerto, donde esperaría por el barco que lo llevaría a una de las más famosas prisiones del mundo, a la pesadilla llamada la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Cuando en busca de la historia continúe, Alfred Dreyfus se enfrenta al infierno de una prisión tropical. Condenado por alta traición, Alfred Dreyfus estaba decidido a limpiar su nombre. En la cubierta del barco prisión Saint-Nazaire,
Dreyfus se resguardaba del intenso viento helado en una estrecha celda al aire libre. En una semana el clima se tornó más cálido. El barco tomaba rumbo al sur, hacia las islas Salvación, en la Guayana Francesa, localizadas en la costa de América del Sur. Dreyfus estaba siendo enviado a la más pequeña y famosa de todo ese conjunto de islas, a la Isla del Diablo. No one could claim that Devil's Island and French Guiana in general is anything other than a true hellhole. There were scorpions, there are spiders the size of a man's fist, there is endemic malaria. It is truly an awful place. La Isla del Diablo había sido en una época una colonia de leprosos, pero las condiciones climáticas eran tan adversas que estos debieron ser trasladados. El clima era siempre tórrido, con una temperatura media de 32 grados centígrados. Llovía desde abril hasta junio y desde noviembre hasta enero. El mar que rodeaba la isla estaba infestado de tiburones y las corrientes eran fuertes y mortales. Dreyfus arriba a su nuevo hogar el 14 de abril de 1895. Vivía en una pequeña barraca. La puerta daba a los cuarteles de los guardias, los cuales Dreyfus debía atravesar para llegar a un campo de ejercicio, un pequeño pedazo de tierra rodeado por una empalizada. La rotación de los guardias se hacía cada 2 horas para asegurar que estos estuvieran descansados para cuidar al prisionero. Dreyfus contaba con unos pocos libros y algo de papel para escribir, nada más. Dentro de su barraca, una lámpara se mantenía encendida las 24 horas del día, pues tenía prohibido dormir en la oscuridad. Dreyfus le escribió a su esposa acerca de su rutina diaria. Me levanto con el alba y enciendo el fuego. Pongo los vegetales secos al fuego y después hago mi cama y limpio mi habitación. A las 8 en punto me traen las raciones del día. Termino de cocinar los vegetales y los días en que me dan carne, coloco las raciones en el fuego. Leo, trabajo y sueño, y sobre todo, sufro. Cuando el calor disminuye, corto mi madera, saco agua del pozo y lavo mis sábanas. A las 6 me como las sobras frías del almuerzo. Después, en la noche, soy encerrado nuevamente. Mientras Dreyfus se consumía en su prisión tropical, su familia intentaba desesperadamente limpiar su nombre. Su hermano, Mathieu Dreyfus, abandona el negocio de la familia y se dedica a encontrar un compasivo funcionario del gobierno que estuviese dispuesto a ayudarlo. Matthew is really the hero of the whole story. If there was anybody who deserves a statue, it would be Matthew. He never gives up faith, and he never stops ferreting around to find the evidence that would prove his brother's innocence. He did whatever was necessary. He spent whatever money, he investigated, he made the rounds, he looked for champions among legislators, he looked for champions everywhere. Mientras tanto, aparece un héroe inesperado. El teniente coronel Marie-Georges Picard es nombrado jefe de la unidad de contraespionaje del ejército. Su misión, mantener estrictamente vigilada la embajada de Alemania. Georges Picard is a peculiar man. He is one of the heroes of the affair, and his personality shows just how
ambiguous heroism can be, because Picard, who is an Alsatian Catholic anti-Semite, is also a righteous man in the manifold sense of the term. He will follow evidence wherever it may lead, and if it isn't satisfactory, he will follow it by illegal means, if need be. En marzo de 1896, la criada de la embajada alemana le entrega un sobre con trozos de documentos a Picard. Uno de ellos era un telegrama que no había sido enviado, dirigido al mayor Marie-Charles Ferdinand Balsan Esterházy. El telegrama, escrito por un funcionario alemán, le pedía a Esterházy una explicación más detallada de la que me dio la otra vez. Picard se preguntaba por qué un funcionario de la embajada alemana le escribía a un oficial francés, en especial a Esterházy, quien tenía una dudosa reputación. He was a rake. He was always chasing after the latest speculation. He was a gambler. He had a string of mistresses, and he had a wife who was addicted to luxury. All of which meant that he needed money desperately, all of the time. Military salaries were simply insufficient. Picard ordena seguir a Esterházy. En 2 oportunidades es visto entrando a la embajada alemana. Entonces Picard va más allá. Abre la correspondencia de Esterházy y hace un lamentable descubrimiento. La letra se parecía mucho a la de la nota que había servido para condenar a Dreyfus. Picard estaba convencido de que el ejército había condenado a un inocente. Cuando, en busca de la historia, regrese, Picard decide emprender una misión para liberar a Dreyfus. Un acto que podía costarle su carrera y hasta su vida. En septiembre de 1896, el mayor Picard se dirige a sus superiores para informarles de un terrible error. El ejército había condenado a un hombre inocente, al capitán Alfred Dreyfus. This involved espionage, and Picard was an absolutely loyal soldier who felt it was his job to solve espionage cases because he was the head of French intelligence. He simply was doing his job and insisted upon doing it. Picard estaba seguro de que la evidencia utilizada para enviar a Dreyfus a la Isla del Diablo había sido obra de otro miembro del ejército, del mayor Esterházy. Lo que Picard no sabía era que el falso caso articulado en contra de Dreyfus había sido autorizado por los mismos oficiales del alto mando militar ante quienes ahora presentaba su evidencia. Picard se sintió desconcertado cuando sus superiores lo obligaron a guardar silencio. The Dreyfus affair is a classic episode of a cover-up in that the French military leadership, having determined early on that Dreyfus was guilty, having staked its reputation and the reputation of its hierarchy and its authority, having staked that reputation on Dreyfus's guilt, the military leadership felt that it simply could not afford to see this conviction unravel. Picard es enviado en viaje indefinido a Túnez. Por ser un soldado de honor, jamás daría a conocer públicamente lo que había descubierto, pero temía por su vida. Picard le entrega una carta a su abogado en la que expone en detalle el caso Dreyfus-Esterházy. Si algo le sucedía, la carta debía ser enviada al presidente de Francia. A finales de 1896, los reportes de prensa daban a conocer una historia increíble. Alfred Dreyfus
había escapado de la isla del diablo. La noticia era falsa. La historia había sido arreglada por el hermano de Dreyfus, Mathieu, quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que la prensa no se olvidara del nombre de Dreyfus. Desgraciadamente, el plan provocó una reacción inesperada. Después de la publicación en la prensa de la falsa historia, a Dreyfus se le dio un trato más severo. Por las noches era esposado a su cama. Las esposas de hierro penetraron en su piel, causándole profundas heridas. Le construyeron una segunda empalizada alrededor de su barraca, más alta que la primera, privándole de la poca vista que tenía hacia el exterior. Puesto que no se le permitía tener acceso a ningún tipo de noticia del mundo exterior, Dreyfus no tenía idea acerca de por qué estaba siendo castigado. Estoy tan cansado, tan abatido de cuerpo y alma, que hoy he dejado de escribir mi diario. Ya no sé cuánto más durarán mis fuerzas o qué día mi mente sucumbirá por el peso de tan enorme carga. Pero el plan de Mathieu había funcionado. Puso de nuevo al caso Alfred Dreyfus en el tapete y la prensa francesa tenía informaciones nuevas que dejar al descubierto acerca del caso Dreyfus. El sentimiento popular se dividió férreamente en dos bandos: los partidarios de Dreyfus, quienes creían en su inocencia, y los opositores, que sostenían que era culpable. People got emotional and irrational about the Dreyfus case because what they saw was a clash of values. This was not, for many, the issue of one man who was suffering injustice. It was a clash of attitudes toward the power of the state and just what France would represent. Finalmente, 3 años después del arresto de su hermano, Mathieu Dreyfus da a conocer públicamente toda la información que había recabado y la sorprendente conclusión a la que había llegado. Algo que muchos en el ejército sabían desde hacía tiempo, que era la letra de otro oficial del ejército la que coincidía con la de la nota que había servido para condenar a Alfred Dreyfus. Mathieu Dreyfus acusa públicamente al mayor Esterhazy de traición. El país estaba conmocionado. ¿Cómo se atrevía un judío a hacer una acusación como esa? Esterhazy se reúne con un oficial del alto mando militar, quien le promete apoyo para refutar las acusaciones de Mathieu Dreyfus. The army wanted to cover up Esterhazy's guilt because it had already found its traitor, and that was Alfred Dreyfus. To admit that Esterhazy was involved in espionage would be to suggest that their whole case had been wrong, a mistake, that they were not capable of protecting the French state because spies were all over the place and they were unable to locate them. Esterhazy se siente tan respaldado que exige el juicio de un tribunal militar con el objetivo de limpiar su nombre. En una semana, Esterhazy es absuelto. El desprecio público hacia Alfred Dreyfus, encabezado por la prensa, alcanzó un nivel demencial. No quedaba ninguna duda de que Dreyfus había traicionado a Francia y a su amado ejército. Parecía que ciertamente Dreyfus estaría confinado por el resto de su vida en la abominable isla del diablo. Cuando En busca de la historia continúe, un famoso novelista francés crea un revuelo internacional, cuando la verdad acerca del caso Dreyfus finalmente comienza a salir a la luz pública. En el momento en que la corte marcial francesa absolvió al mayor Esterhazy por el cargo de traición, los oficiales del ejército pensaron que el caso Dreyfus había llegado a su fin.
Pero 2 días después de la culminación del juicio, los partidarios de Dreyfus ganaron un importante aliado, el novelista Émile Zola, conocido por sus novelas de ficción que exponían casos de corrupción. Zola es la primera persona que acusa públicamente a los altos oficiales del ejército sospechosos de estar implicados en el encubrimiento. Émile Zola escribe una carta abierta que se publica en un periódico titulada Yo acuso. Acuso a los 3 expertos en escritura de haber elaborado informes engañosos y fraudulentos. Acuso a los oficiales de la Corte Marcial de haber conducido en la prensa una abominable campaña diseñada para manipular a la opinión pública y para encubrir sus fechorías. Acuso a la primera Corte Marcial de haber violado la ley al condenar a un acusado sobre la base de un documento mantenido en secreto. Acuso a la segunda Corte Marcial de haber encubierto esa ilegalidad al cometer a su vez el crimen judicial de absolver a un hombre a sabiendas de que era culpable. Émile Zola. On the night of the 12th of January, 1898, Zola wrote what came to be the most famous letter to the editor of all time. It is one of those moments that one remembers, very much in the way that people of the baby boom generation remember the moment when they heard that John Kennedy had been assassinated. Where were you when J'accuse was published? Far more than 200,000 people in Paris were suddenly reading the newspapers. They were being snatched from hand to hand, being passed around, because everyone wanted to read this. Zola was an intensely famous writer, and this was an absolute indictment of the government. Here comes Zola, who makes extraordinary statements accusing the most respected representatives of the army of fraud, of lying, cheating, defrauding the public. He was going to break through the wall of silence. He was going to explode everything. After J'accuse, nothing was ever the same. El artículo se convirtió en un aliciente para los partidarios de Dreyfus, pero también suscitó airadas protestas. Las manifestaciones estallaron por todo el país, mientras los 2 bandos se preparaban para enfrentarse en las calles. El gobierno arresta a Zola bajo el cargo de difamación. Es condenado, pero mientras esperaba por la apelación, huye hacia Inglaterra. Sin embargo, Zola había conseguido su objetivo. Los ojos del mundo se habían vuelto hacia Francia. El ejército y el gobierno no podían evadir por más tiempo el caso Dreyfus. Los oficiales del ejército responsables de haber condenado a Dreyfus estaban aterrados, por lo que forjan más documentos falsos para implicar aún más a Dreyfus como espía. Henri, ascendido ahora a teniente coronel, se presenta con una carta que, según él, había encontrado hecha pedazos en la basura de la embajada alemana. It was an utterly innocuous letter, but it provided 2 important things, a heading and a signature, both of which are difficult to forge. Henri had a second letter, which was almost entirely a blank sheet of paper. By tearing these 2 pieces of paper carefully, he created what he thought was a perfect match of a single page, the top and bottom from the first letter and the middle from the second. En la mitad en blanco de la hoja, Henri escribió acerca de las actividades como espía de Dreyfus. He photographed it because he didn't want anyone looking too carefully at this. And he passed the photograph around as the proof positive. El ministro de Guerra de Francia, Godefroy Cavaignac, se dirige al Parlamento con un enfático discurso en el que manifiesta que había revisado el nuevo material y que este era auténtico.
Pero internamente, Cavaignac tenía sus dudas. Tenía muy poco tiempo en el cargo de ministro de guerra, por lo que no estaba al tanto de la conspiración que había llevado a Dreyfus a prisión. Cavaignac le ordena a un asistente, el capitán Louis Coignet, asegurarse de que todos los documentos relacionados con el caso sean auténticos. Para cumplir con la orden de terminar esta tarea para la siguiente mañana, Coignet trabaja hasta bien entrada la noche. Cuando sostiene los documentos al trasluz de la vela, descubre que la carta que según Henri había sido escrita por el funcionario alemán y que inculpaba a Dreyfus de espía, era falsa. The two pieces of paper with which Henri had worked had slightly different fine lines in them. This difference was not noticeable in daylight, and Henri had either worked during daylight or without an intense lamp, and had not noticed that the lines in the three pieces that he had put together were slightly different. When Coignet held the document up to the light, he could show exactly where one began and the other began. Henri es arrestado. Después de varias horas de interrogatorio, admite haber fabricado evidencia en contra de Dreyfus. Henri señala que seguía creyendo que Dreyfus era culpable y que había forjado los documentos porque pensaba que a Francia le convenía una condena. Henri fue puesto bajo arresto, pero al día siguiente se ha hallado muerto con una cortada en su garganta en un aparente suicidio. Let's see it. Henri was suicided, and this is a French phrase meaning a suicide that not everyone believes to be one. Con la conspiración empezando a clarificarse, Esterhazy huye a Inglaterra, donde se proclama inocente de todos los cargos. El 3 de junio de 1899, 4 años y medio después de que Dreyfus fuera acusado de traición, el Tribunal de Apelación anula el veredicto y le ordena a Dreyfus someterse a juicio nuevamente. Dreyfus es liberado de su prisión tropical y regresa a Francia, solo para enfrentarse a un sorprendente veredicto, del cual conoceremos más cuando En busca de la historia regrese. Cuando Alfred Dreyfus regresa a Francia después de haber pasado más de 4 años en la Isla del Diablo, se encuentra con un país conmocionado a causa suya. Puesto que su correspondencia había sido censurada, no tenía idea de lo que había sucedido durante su ausencia. Aunque los años en prisión no habían acabado con su espíritu, físicamente Dreyfus estaba devastado. His health was shattered. He had lost a very great deal of weight. He had malaria. He seemed so weak and insignificant that he didn't seem like a hero. He was not at all what his supporters had wanted him to be. Well, what else could he have been after 4.5 years in hell? El segundo juicio de Dreyfus comienza el 7 de agosto de 1899. Para sorpresa de todos, la carta escrita por Esterhazy, utilizada para condenarlo en 1894, es nuevamente presentada como evidencia. Como Henri, el principal acusador de Dreyfus, estaba muerto, el ejército reitera la historia para que sea asentada en el expediente. That military court had to choose between the rights of generals and the rights of man. Well, if you're a senior officer, I think the situation is clear. You choose the rights of generals. Asombrosamente, Dreyfus es encontrado culpable por segunda vez, aunque en esta ocasión la Corte anuncia el veredicto con circunstancias atenuantes, una expresión utilizada en la legislación francesa para denotar que los jueces no estaban seguros de la culpabilidad total del acusado. Aún así, Dreyfus es sentenciado a 10 años de prisión. The
The Army was able to convict Dreyfus a second time because the issues for the Army were not Dreyfus's individual guilt or innocence, but rather the stability of France and the honor of the Army itself. Dreyfus no lo podía creer. El veredicto contrarió a sus partidarios. Al respecto, Émile Zola escribe lo siguiente. La decisión es una muestra de ignorancia, insensatez, crueldad y falsedad. Las futuras generaciones se estremecerán cuando estudien este veredicto. Después de todo, Jesús fue condenado una sola vez. Sin embargo, el presidente de Francia, presintiendo un interminable debate sin victoria, indulta a Dreyfus 10 días después de su segunda condena. El país se preparaba para celebrar la Exposición Internacional de 1900 y no quería el fantasma del caso Dreyfus rondando por todas partes. Dreyfus acepta el indulto a regañadientes, pero se hace la solemne promesa de limpiar su nombre. Mi corazón no descansará hasta que no quede ningún francés que me acuse de tan abominable crimen que otro ha cometido. Alfred Dreyfus. El 12 de julio de 1906, sus esfuerzos dieron resultado. El Tribunal de Apelación anula el segundo veredicto de la Corte. Esta vez, la Corte no solicita un nuevo juicio. Al día siguiente, el Parlamento francés vota para que Dreyfus sea readmitido en el ejército. Una semana después, a Alfred Dreyfus se le concede la Legión de Honor en una ceremonia efectuada en la Escuela Militar, el mismo lugar donde 12 años atrás había sido degradado. Esta vez la multitud gritaba: «Larga vida a Dreyfus». Un año después, Dreyfus se retira del ejército. El 4 de junio de 1908, coloca las cenizas de su amigo Émile Zola en el Panteón, un mausoleo para los hombres ilustres de la nación. Durante la ceremonia en honor a Zola, Dreyfus es herido por un disparo. Dreyfus sobrevivió. El supuesto asesino, un escritor, es declarado inocente bajo el alegato de demencia. En agosto de 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, Dreyfus regresa al servicio activo. Adscrito a una unidad de artillería, lucha en contra de los alemanes, las mismas personas para quienes se suponía trabajaba como espía 2 décadas atrás. Dreyfus sobrevive a la guerra y a su rival, el mayor Esterházy. En mayo de 1923, Esterházy, el verdadero traidor, muere en Inglaterra en la más absoluta pobreza. Jamás regresó a Francia y se fue a la tumba sosteniendo su inocencia. Dreyfus vivió el resto de su vida discretamente. Mantuvo su privacidad y rara vez hablaba del caso que lo hizo famoso. El 12 de julio de 1935, Alfred Dreyfus muere en París a los 75 años, 29 años después de aquel día en que fue declarado inocente por el Tribunal de Apelación francés. Dreyfus fue sepultado en una ceremonia privada en el cementerio judío de Montparnasse el 14 de julio, el día de la Bastilla, fiesta nacional en la que se conmemora la independencia de Francia. The Dreyfus affair, at its best, means standing up against oppression, standing up against the wrong, being willing to risk for what is right. And for those people who did it and wound up freeing Dreyfus, it was a great thing. And for most people, it was the greatest thing they ever did in their lives. And it would be difficult to imagine how they could surpass it. I think the major lesson is the vulnerability of the individual,
when faced with the institutions of the state, when those institutions are not committed to the defense of the individual. Sin embargo, el resentimiento contra Dreyfus continúa por haber expuesto el lado corrompido del gobierno francés y de sus fuerzas armadas y los arraigados sentimientos antisemitas de su país. In the first half of the 1990s, when Mitterrand's Minister of Culture ordered a large statue of Dreyfus to be made that would be placed in the courtyard of the military school on the anniversary of the degradation of the captain. That caused an extraordinary rumpus, like putting a statue of Sherman in Savannah. The statue was banished to a distant corner of the Tuileries Gardens, where you could visit it if you could find it, looking at a wall. Después, por órdenes del entonces alcalde de París, Jacques Chirac, la estatua es nuevamente trasladada, esta vez a un apartado parque ubicado en el centro de París, cerca del lugar donde Dreyfus se encuentra sepultado, pero lejos de los principales monumentos históricos más visitados por los turistas. Siempre existirán fuerzas que quieran ocultar los pecados del pasado. Historias como la de Alfred Dreyfus nos recuerdan por qué necesitamos seguir yendo en busca de la historia.